Hola, mi nombre es Irania Oropesa, estudiante de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallego. Actualmente me encuentro cursando el tercer año de medicina y represento a la sección 6. Hoy hablaremos de las generalidades de la insuficiencia cardíaca, lo cual se define como un síndrome complejo causado por la alteración funcional o estructural del corazón. Y esto llevaría a una disminución o afectación de la perfusión adecuada de los órganos sanguíneos de volumen sanguíneo. Cabe destacar que la perfusión adecuada va a depender de dos factores. Uno, el sistema vascular y dos, el bombeo del corazón, que es lo que se va a ver afectado en la insuficiencia cardíaca. Dentro de los tópicos que se harán llegar a través de esta exposición van a ser 1. El corazón, sus generalidades anatomofisiológicas. Segundo, los mecanismos compensatorios adaptativos, que es lo que ayuda o aquellos sistemas que ayudan al corazón frente a situaciones que dependen de un mayor gasto energético o una disminución de gasto energético. Tercero, la clasificación de la insuficiencia cardíaca, y hablaremos un poco de los cuadros clínicos que va a presentar ese paciente en los distintos subtipos de la clasificación. Cuarto, los mecanismos compensatorios que a largo plazo se vuelven maladaptativos y empeoran el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca del paciente. Y quinto, el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. El corazón es un órgano ubicado en el mediastino medio, lo cual el mediastino es un espacio anatómico imaginario que permite una mejor descripción anatómica. Pesa aproximadamente entre unos 200 y 350 gramos, representando el 0,45% del peso corporal. Está compuesto por 4 cámaras, o dividido en 4 cámaras, 2 superiores, 2 inferiores, las aurículas y los ventrículos. Se encuentra irrigado por las arterias coronarias que nacen de la aorta ascendente. Tiene la capacidad de latir a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. El volumen sanguíneo es aproximadamente de 5 litros en el cuerpo humano y por cada latido se expulsa aproximadamente 75 mililitros. En cuanto al corazón, se describe como un sistema cerrado, lo cual lo capacita para generar dos circulaciones, una circulación menor o pulmonar o retrógrada y una circulación mayor sistémica o anterógrada. La circulación pulmonar va desde el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar o arteria pulmonar hasta llegar a los capilares pulmonares y llegando a la aurícula derecha mediante las venas pulmonares. Luego representa la circulación sistémica el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente, yendo a las arterias principales, arteriolas, capilares, vénulas, venas principales, hasta llegar a la aurícula derecha. El corazón lo definimos como aquel tóxico de la relación que hará lo que sea por mantener la relación o que la relación funcione. Y estas son las medidas que va a tomar el corazón mediante los mecanismos compensatorios, que no es más que cambios adaptativos del corazón, pero él va a necesitar la ayuda de distintos sistemas que lo veremos en este momento. En cuanto al gasto cardíaco, representado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca va a depender del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, aumentando el inotropismo o disminuyéndolo. Y en cuanto al volumen sistólico, va a depender de la precarga, que está representado por la relajación o el llenado ventricular, y la poscarga, representado por la contracción o la fuerza de contracción de los ventrículos. Y la contractibilidad miocárdica, que también va a representar el volumen sistólico, que va a estar formado por los filamentos gruesos o delgados, y al ellos acortarse es que se va a ocurrir la contracción, representado por la miosina, los filamentos gruesos, y los filamentos delgados por la actina, y el filamento de aislamiento, que es la tropomiosina. En cuanto a los mecanismos de Frank Starling, él va a permitir que el gasto cardíaco entre los dos ventrículos se mantenga en un estado normal, donde no haya ninguna alteración ni funcional ni estructural. Y además de esto, él aumenta la precarga, todavía no se sabe por qué mecanismo él asume este rol, y
Esto va a permitir que se acorten estos filamentos y se produzca una mayor fuerza de contracción. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, representado por la captación o reabsorción de agua y de sodio, aumentando la precarga. Y además de esto, la producción de angiotensina 2 y aldosterona produce una vasoconstricción generalizada. Cabe destacar que la aldosterona se metaboliza en el hígado y eso es muy importante para ver un cuadro clínico que se presentará más adelante en una clasificación de la insuficiencia cardíaca. En cuanto al péptido natriurético, él va a dilatar tanto las aurículas mediante el péptido natriurético auricular y a dilatar los ventrículos mediante el péptido natriurético central, aumentando, disminuyendo la precarga y la poscarga. Y en cuanto a la remodelación miocárdica, es un crecimiento al nivel del miocardio. Cabe destacar que no nada más de miocitos, sino también de otras células como colágeno y células fibrosas. En cuanto a la remodelación miocárdica, tenemos tres tipos: la simétrica, la concéntrica y la excéntrica. La simétrica se va a ver en aquellos atletas donde hay una hipertrofia para mejorar el rendimiento, pero esto no quiere decir que sea anómala. Y la concéntrica se presenta en personas con hipertensión arterial, y la excéntrica es cuando aumentan desproporcionadamente la longitud de estas fibras musculares. Ahora vamos con la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Tenemos que la insuficiencia cardíaca se puede definir mediante los estudios que se harán a este paciente. Me explico. Si vemos un paciente que presenta un gasto cardíaco elevado, lo podemos definir como insuficiencia cardíaca según el gasto cardíaco. Empezamos. Según la evolución, las define en 4 etapas. La primera etapa es aquella persona que tiene un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero en el corazón no hay ninguna alteración ni funcional ni estructural. En la etapa B ya existe una alteración, pero en ese paciente y en el médico no son evidentes ni los signos ni los síntomas. La etapa C se presenta cuando en el paciente ya es evidente los signos y síntomas y existe una alteración funcional o estructural. Y en la etapa D representa aquellos pacientes donde ya se administran fármacos máximos y masivos para tratar la insuficiencia cardíaca, pero los signos y síntomas siguen apareciendo en este paciente y siguen empeorando. Según su funcionalidad, la podemos definir de acuerdo a su fracción de eyección, lo cual lo normal en el cuerpo es de 55 al 70%. Cuando es menos de 40 ya la podemos definir como una insuficiencia cardíaca, ya sea una difusión sistólica o una difusión diastólica. En la difusión sistólica va a suceder por 3 componentes. Uno es la disminución de la irrigación. Las patologías que presentan la difusión sistólica puede ser una cardiopatía isquémica, un ejemplo. Segundo, cuando aumenta la presión, por ejemplo, en la hipertensión arterial o en la estenosis. Y tercero, cuando aumenta la precarga, como por ejemplo en la anemia o en las valvulopatías. Y en cuanto a la difusión diastólica, tenemos que el corazón se contrae de manera efectiva, pero el llenado o la relajación es anómala. En los pacientes que presentan esta difusión distólica tenemos, por ejemplo, en la pericarditis, que el espacio se vuelve reducido dentro del miocardio. La hipertrofia, que genera mayor tensión al nivel del miocardio, y en el envejecimiento, que retrasa el llenado ventricular, causando que aumente la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta la demanda de oxígeno y es lo que produce la isquemia, empeorando la insuficiencia cardíaca. En cuanto a según el gasto cardíaco, cuando las personas tienen un gasto cardíaco elevado, lo vemos más que todo, por ejemplo, cuando presentan la enfermedad de tiroxicosis o una anemia. Y estos pacientes van a presentar las extremidades calientes y enrojecidas. En cuanto a cuando tienen un gasto cardíaco disminuido, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, tenemos que los pacientes presentan extremidades frías, algunas veces cianóticas y con el pulso débil. En cuanto a según sus mecanismos compensatorios, tenemos la retrógrada y la anterógrada. La retrógrada representa el sistema venoso, el retorno venoso, pero ahora al aumentar el retorno venoso aumenta la presión auricular y aumenta por ende el retorno venoso.
al aumentar el retorno venoso genera un edema tanto pulmonar como periférico. Y en cuanto al anterogrado, que representa la perfusión de los órganos, hay una disminución de la perfusión de los órganos, produciendo en el paciente fatiga y retención mayor de líquido y de sodio. En cuanto a según el lado afectado del corazón, tenemos la difusión derecha y la difusión izquierda. En la difusión derecha se va a ver afectado desde la circulación sistémica hasta la circulación pulmonar. Las causas principales de esta difusión derecha es la difusión izquierda, además también de la hipertensión pulmonar. Entonces, en estos pacientes se va a ver el corazón en sus estructuras derechas, se va a ver incapacitado en expulsar esta sangre, lo que va a producir un llenado anómalo de los ventrículos del ventrículo derecho a la aurícula derecha, aumentando el retorno venoso. Y el paciente va a presentar regurgitación de la aorta. También, al haber una congestión de la vena porta, el paciente va a presentar hepatomegalia. Haber una congestión a nivel intestinal, el paciente presentará caquexia, que es una anorexia producida por la insuficiencia cardíaca. Y además de esto, el edema va a ser evidente en estos pacientes en los miembros inferiores. En cuanto a la difusión izquierda, va a verse afectado desde la circulación pulmonar hacia la circulación sistémica. La primera causa de difusión izquierda es el infarto agudo al miocardio, produciendo que aumente la presión a nivel del ventrículo izquierdo y el volumen a nivel del ventrículo izquierdo, luego a la aurícula derecha hasta llegar a los capilares pulmonares, aumentando la presión osmótica a más de 25 milímetros de mercurio. Estos pacientes van a describir una ortornea paroxística nocturna, lo cual es una dificultad de respirar al estar en posición supina. También podemos dividir la insuficiencia cardíaca como aguda y crónica. Cuando la insuficiencia cardíaca es crónica, es ya cuando el cuerpo se ha adaptado a tener presiones pulmonares osmóticas a más de 25 milímetros de mercurio. Y en la aguda, los signos y síntomas pueden ser peor en estos pacientes porque el cuerpo no está acostumbrado a recibir estas presiones al nivel de los capilares pulmonares. En cuanto a los mecanismos compensatorios maladaptativos, aquí entramos la fisiología del corazón al nivel cuando ocurre ya la insuficiencia cardíaca. Lo primero que va a actuar son estos sistemas: el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el mecanismo de Frank-Starling, el péptido natriurético y la capacidad de hipertrofia del miocardio. A corto plazo, esto va a generar una mejoría. Por ejemplo, en el sistema nervioso simpático va a mejorar el inotropismo y así mejorar la fuerza de contracción del corazón y mejorando la capacidad de perfusión de los órganos. Y en cuanto a largo plazo, esto va a generar que el paciente presente taquicardia y desensibilización de los receptores noradrenérgicos. Y en cuanto al sistema renina-angiotensina, a corto plazo, él va a permitir un aumento de la precarga, porque el cuerpo piensa que al aumentar la precarga va a aumentar la perfusión de los órganos sanguíneos. Pero esto a largo plazo va a generar una dilatación ventricular severa y por ende una tensión al nivel de los ventrículos. Y al haber tensión, el cuerpo necesita un mayor consumo de oxígeno, que es lo que va a provocar una isquemia. En cuanto al mecanismo de Frank-Starling, tenemos que genera la fuerza de contracción del corazón mediante la precarga, pero a largo plazo va a generar un mayor consumo de oxígeno que el cuerpo no va a estar capacitado para mantenerlo. Y en cuanto al péptido natriurético auricular, va a permitir una disminución tanto del retorno venoso de la precarga como de la poscarga, pero él también va a representar el diagnóstico en insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a la hipertrofia del miocardio, a corto plazo va a generar mayor fuerza, pero a largo plazo va a generar la formación de fibrosis miocárdica, que puede empeorar la conducción de electricidad del corazón. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en no farmacológico y en farmacológico. Sabemos que dependiendo de las características de ese paciente es que nosotros vamos a prescribirle en él los fármacos. Cuando presenta una insuficiencia cardíaca aguda,
el tratamiento va indicado a estabilizar y corregir esa disfunción. Pero cuando ya la insuficiencia cardíaca es crónica, nosotros vamos a dirigirnos hacia la disminución de los signos y síntomas en el paciente, es decir, mejorar la calidad de vida, pero sin enfocarnos en arreglar esa disfunción miocárdica o de la bomba del corazón. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos una mejor alimentación, una disminución de líquido y de sodio, el control de peso, la realización de ejercicio de mediano a corto plazo y el peso rutinario en ese paciente para mantener el índice de masa corporal adecuado, que es de 18.9 a 24.9. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, va a estar representado por los diuréticos, más que todo la furosemida, es decir, un diurético del ASA que va a disminuir mediante la diúresis el edema pulmonar y sistémico. En cuanto a los inhibidores de la enzima angiotensina aldosterona, va a disminuir esa vasoconstricción generalizada, permitiendo la perfusión adecuada a todos los órganos corporales y no solamente a la irrigación coronaria y la irrigación cerebral. Y los simpáticos colíticos van a estar representados por aquellos beta bloqueantes. Los beta bloqueantes van a aumentar el inotropismo. Y en cuanto a la digoxina, permite el aumento del inotropismo sin aumentar la precarga. En cuanto a las referencias bibliográficas que se usaron en esta exposición son la fisiología de Port, la Harrison de medicina interna, la fisiología básica y la farmacología de Capson. Muchas gracias.